Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Menos 20, como decía, tiempo ya para hablar con nuestro amigo Vicente Montañez, socio directivo de alquilerejecutivo.com. Vicente, muy buenos días. Muy buenos días. Y para hablar de un tema... Abrazotes fuertes para todos. Abrazo muy fuerte. Muy buenos días. Llevamos una hora discutiendo con Juan Antonio Balsalobre y con Norberto Pico sobre lo que dio de sí ayer ese debate en el que la corrupción tuvo un protagonismo. Y bueno, donde los programas económicos parecía más y yo más, y a esto veo tus dos y subo dos más. Sí, ¿no? Sí, lo subo. Y vamos a ver si tú nos aclaras un poco qué lleva en el programa quien a todas luces, pues ayer era la estrella del cotarro, que era Pablo Iglesias, y ese programa económico que puede llevar en sus filas. Muy bien, perfecto. Pues, oye, nada, simplemente una pequeña valoración del debate me vais a permitir. Yo creo que hubo más de menos que de más. Yo me quedé falto, pues, sobre todo en la parte de economía, de que realmente se entrara en profundidad. Y coincido contigo totalmente con esto de que, y tú más. Yo, de hecho, ya hace algunos días que voy contando por ahí una pequeña broma, y es que la solución para acabar con el desempleo en este país es muy simple, y es que lo que tenemos que hacer es dejar un mes más de campaña electoral y llegamos al pleno empleo seguro, porque cada semana que pasa suben y mejoran el número de empleados que van a generar. Bien. Pero los analistas de los partidos que tienen tan claro esto cuando están en campaña, luego, ¿cómo son tan incapaces de ponerlo en práctica cuando están en el gobierno? No, vamos Quiero a ver. decir, si tú eres capaz de ver en campaña que vas a crear tantos miles de millones de puestos de trabajo, luego, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tránsito para que una vez que accedes al poder no seas capaz de ponerlo en práctica? ¿O no tenías tan buenos asesores? Yo casi te lo voy a decir de otra forma. O sea, el problema es que dicen cosas que saben positivamente que no son realidad, que no son ciertas. Es decir, en estos momentos hablar de crear 2 millones de puestos de trabajo, como planteaba el señor Rajoy, o plantear crecimientos del 3,5% del Producto Interior Bruto, como plantea Podemos, o otra serie de falacias, son cosas que técnicamente se sabe que no son posibles. Y no son posibles porque hay que pasar del 1 al 5 pasando por el 2, el 3 y el 4. Y no se puede pasar del 1 al 5 directamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, es decir, ni uno va a crear los 2 millones de empleo, ni el otro va a hacer que suba la economía por encima del 3,5%. Imposible, porque es más, es decir, nosotros no estamos en una economía estanca, independiente de todo lo que está sucediendo en el mundo. Con lo cual, existen determinantes externos que condicionan nuestras posibilidades de crecimiento. Y esos están ahí y no podemos luchar contra ellos. Con lo cual, realmente creo que en muchas ocasiones se le está dando excesivo peso a la capacidad, hablo en economía, a la capacidad económica de los países miembros de la zona euro, y no es así. Es decir, tienen autonomía y pueden gestionar y pueden hacer hasta donde pueden hacer, ¿vale? Pero hay determinadas cosas que no las pueden comprometer porque al final no dejan de ser miembros de un Estado, en este caso la Unión Europea, donde bueno, pues las cosas se tienen que consensuar y no existen estas libertades que se toman en el momento de llegar la campaña, ¿no? Bien, pero si os parece vamos a focalizar un poco en el programa de Podemos. Lo primero que a mí me llamó la atención cuando me puse a analizarlo fue básicamente una cosa, y es que, bueno, nos presentan un programa pues unos 36.000 millones inferiores a la anterior propuesta que realizó el señor Iglesias.
Y claro, cuando yo me pongo a detallar, a leer exactamente cuáles son cada una de las cosas que proponen, pues me doy cuenta que las cifras que proponen son básicamente las mismas. Es decir, realmente el programa económico de Podemos no tiene un coste de 60.000 millones de euros, tiene un coste de los 96.000 originales, ¿de acuerdo? Lo que sucede es que han variado determinados datos diciendo que, y como vamos a obtener un ingreso por la modificación del IVA adicional de tanto, o como con la reducción del déficit vamos a conseguir 8.000 millones, ¿de acuerdo? Pues entonces, en definitiva, el montante de gasto son 60.000. Primera trampa, que nadie nos engañe. El montante de gasto del que se está hablando real son 96.000 millones. ¿De acuerdo? Vale. Dicho lo cual, pasamos a analizar cada uno de los puntos hacia dónde va orientado dicho gasto, teniendo en cuenta que sigo sosteniendo que la totalidad son 96.000 millones. Bueno, básicamente hay tres líneas principales de actuación. Un plan de incentivación del empleo público para todos aquellos parados de larga duración, donde se pretende invertir 4.000 millones de euros. Yo tengo que decir que a mí hay una parte aquí que me parece bien, y es que, hombre, frente a dejar que se mueran de hambre el 37% de la población en desempleo que no perciben, que son parados de larga duración y que no perciben en estos momentos ningún tipo de ayuda y que nos van a ocasionar un problema social más bien pronto que tarde, pues hombre, el hecho de que en vez de darles una pensión o darles cualquier tipo de ayuda, lo que se haga sea estimular un plan de acción de empleo público orientados para estas personas, no me parece mal. Es decir, yo prefiero darle la caña a alguien y enseñarle a pescar en vez de darle el pescado todos los días. Vaya por ahí que no me parece mal, porque al final tenemos un drama, y es que el 37% de esos 4 millones de desempleados son desempleados cronificados que llevan 4 años desconectados del mercado laboral y que no los vamos a poder colocar nunca. Hay otro gran bloque de acciones orientadas a lo que sería la protección social, donde estarían las mejoras de las pensiones, de la dependencia y esa famosa renta garantizada que todo el mundo plantea. Ahí están hablando de un montante de unos 32.000 millones de euros. Y luego, para la reforma de la sanidad y de la educación, planteando otro montante de unos 30.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, ¿y esto cómo dice el señor Iglesias que lo va a pagar? Bueno, pues el señor Iglesias dice que lo va a pagar básicamente con 4 capítulos. Una de ellas que sería la lucha contra el fraude. A partir de todas las medidas que él plantea de luchas contra el fraude, pretende obtener 12.000 millones de euros. Es decir, ¿esto es factible o no es factible? Hombre, pues como cualquier medida que está orientada hacia algo donde los datos en principio son confusos, pues hombre, garantizar que son 12.000 y que no van a ser 8.000 o no van a ser 15.000 parece difícil. Sí. Pero hombre, yo creo que lo que sí que es evidente después de lo que estamos viendo es que hay que seguir trabajando en potenciar la detección del fraude, ¿no? Luego, básicamente, plantea una serie de reformas, podríamos llamar estructurales, básicamente sobre la línea tributaria. Es decir, él lo que plantea es una modificación del IRPF, donde grava el IRPF de las rentas más altas. Cuando él habla de rentas más altas, tampoco estamos hablando de rentas. Es decir, él empieza a penalizar a partir de los 60.000 euros, ¿no? Y lo que hace son determinadas exenciones en los rangos de retención del IRPF más baratos. ¿Cuál es el problema? Que él dice que con esta medida pretende generar unos 10.000 millones extraordinarios de ingresos. ¿Cuál es el problema? El problema es que todo el empleo que se está creando en estos momentos es empleo del que tributarían los rangos más bajos, es decir, en los que él quiere aplicar exención. Entonces ahí empezamos porque ya los números no salen. Ahí ya se plantea un déficit de 6.000 millones frente a lo que yo estimo que sería la realidad que se conseguiría con esa modificación del IRPF frente a lo que plantea el señor Iglesias. Con el tema del impuesto de sociedades, él plantea obtener unos 12.000 millones, pero claro, el problema que tiene es que esta economía no crea el empleo suficiente básicamente por una falta de competitividad. Uno de los factores que más impactarían en esa competitividad sería un incremento del impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Porque en definitiva las sociedades lo que van a hacer es gravar sobre sus precios de venta y por tanto sobre los mercados cualquier tipo de coste que están soportando.
¿ok? Con lo cual tampoco sería muy bueno. Bueno, luego plantea una reforma sobre el IVA, etcétera, etcétera. En definitiva, bueno, ahí hay 28.000 millones que él plantea más o menos que obtendrían, que yo ya empiezo a tener ciertas dudas. Pero es que sí que es cierto que en torno a unos 14.000, 15.000 se podrían obtener. Ahora bien, ¿cuáles son los otros dos caballos de batalla? El crecimiento económico que plantea, ¿de acuerdo? Y el nuevo calendario de la reducción del déficit. Si no he sumado mal hasta ahora, y tomando el dato que dabas tú antes de que estaríamos hablando de 96.000 millones, sí. el coste del programa político, van por la mitad más o menos. Sí, claro, la otra mitad son lo que no van a cumplir. ¿Vale? Y digo que no van a cumplir. Quiero decir, no llegan ni a lo que dicen. Claro, pero digo que no van a cumplir por una sencilla razón. Porque no depende de ellos. Es decir, el crecimiento económico, España no va a crecer al 3,5%. ¿Y por qué no va a crecer al 3,5%? Pues por lo mismo que no ha crecido este año pasado. Y mira que fue bueno, porque además el crecimiento estaba apalancado sobre 3 factores externos que ninguno de ellos dependía ni de la buena gestión del gobierno del PP, ni iba a depender de la buena gestión del gobierno de Podemos, suponiendo que llegaran a gobernar. La primera de ellas es el precio del petróleo. Es decir, en 2015 el precio del petróleo estuvo como media a $33. En estos momentos lo tenemos ya por encima de los $50. Yo además en esta misma emisora dije que no llegaremos a final de año sin que roce los $70 el precio del Brent. Bien, con eso y con la dependencia energética y de los hidrocarburos que tiene España, ¿vale? Cada vez que suben $10, nosotros perdemos una décima de PIB. Es matemática pura y dura, con lo cual la desaceleración que nos están diciendo no es ni más ni menos que viene por aquí. 2, el precio del dinero es otro de los elementos determinantes de que la economía, ¿vale?, haya mejorado. Es verdad que sí que parece que el precio del dinero va a seguir incluso en tasas negativas, con lo cual, bueno, sería la única variable que vendría a favor. Y 3, y más importante, es el tema del cambio paridad euro-dólar. Y eso, todos estáis viendo la revolución que hay en la Reserva Federal Americana en estos momentos, qué está pasando con los tipos de interés, que si los subo, que si no los subo, que si los bajo, que si Donald Trump dice, que si... Es decir, esa es otra de las variables donde muy probablemente se va a producir un efecto de evaluación del dólar. Obviamente porque además uno de los problemas que tiene la economía americana en estos momentos es un exceso de stock, que además en su caso imputa en el Producto Interior Bruto por el sistema que tienen ellos de calcular el PIB, y que va a obligar, obviamente, a devaluar frente al euro el dólar. Con lo cual, los números no van a salir. Es decir, esta economía no va a crecer al 3,5% nunca. Con lo cual, los 29.700 millones que tiene asignados a crecimiento de la economía no va a dar ni uno. ¿De acuerdo? Vale. Y luego nos quedaría la otra parte, y es el calendario de reducción del déficit. ¿Cómo piensa este señor convencer a Europa, con el mosqueo que llevan, de que él va a obtener un aplazamiento de déficit? Cuando además hay, ya os digo, una realidad, y es que se está barajando de que el déficit público de este año va a ser el 3,7. Yo os digo que en estos momentos ya apunta al 4,2, 4,3. ¿Y por qué? Porque las comunidades autónomas nadie las está metiendo en vereda. Aquí, mientras que estamos de elecciones, estamos de campaña, etcétera, etcétera, las comunidades autónomas siguen con el grifo abierto y el contador del agua va corriendo. Con lo cual, acordaros de lo que digo, este año llegaremos a un 4,2, 4,3. El 4,3 es una política de facto, con lo cual no va a conseguir esos 8.000 millones de euros de colchón que él plantea. Por tanto, y resumiendo, me parece una política adecuada en la parte social. Este país tiene un problema en la seguridad social. La seguridad social de este país está quebrada. Este país tiene un problema de desempleo de muy larga duración que está llevando a una desconexión laboral de determinada gente y hay que tomar medidas, ¿de acuerdo? Con lo cual no me parecen mal las medidas que me están tomando, pero sí que me parece muy mal cómo pretenden financiarlas. No es que me parezca bien o mal, es que básicamente no las van a poder financiar como ellos dicen. Y luego he hecho en falta 3 aspectos importantes. El motor de la economía, de una economía como la española, básicamente es la actividad empresarial. No hay ni una sola medida de estímulo para mejorar ni la competitividad, que es uno de los grandes problemas que tiene esta economía, ¿vale?, ni para potenciar o incentivar la exportación, en la medida en la que incluso plantean que están en contra, ¿vale?, del acuerdo de libre comercio de Europa con Estados Unidos.
Con lo cual, me parece, en principio, nada creíble en la línea de ingresos, me parece bastante aceptable en la línea de gastos, si esos gastos se pudieran acometer, claro. Vicente, resumiendo, aciertan en el diagnóstico y fallan en... Y fallan en la ejecución. En la ejecución, ¿no? En el resultado, en la solución que dan. Sí, por el excesivo, pero te voy a decir una cosa. Esto, bueno, la semana pasada analizamos el del PSOE, la anterior analizamos el del PP, y exceptuando el del PP, que no acierta ni en el diagnóstico, el resto, y cuando os comente el de Ciudadanos, el diagnóstico, los deberes lo hace muy bien. El problema es la solvencia de las medidas que planteas para resolverlo. Estoy esperando con ansiedad la semana que viene esas 350 medidas para que España cambie a mejor, según el título que le pusieron los señores de Ciudadanos a su programa económico. Bueno, pues al final ya veremos que tiene mucho de humo, y que en definitiva lo que se plantea, esto luego ya como introducción, es el apalancamiento del crecimiento sobre 3 puntos muy concretos, de los cuales ya os adelanto que 2 son de dudosa procedencia, ¿vale? Con lo cual, sí, desgraciadamente, es que yo he hecho en falta en los 4 partidos, oye, pero ¿qué vas a hacer para estimular esta economía? Déjate, la economía no va a crecer por aspectos externos, porque los aspectos externos te vendrán a veces a favor y otras muchas veces en contra. Y además estamos en un escenario macroeconómico de grandes incertidumbres, con lo cual, en la parte en la que tú puedes actuar, que es contención del gasto, nadie me plantea nada para contener el gasto, ¿de acuerdo? Es decir, nadie plantea qué vas a hacer con las comunidades autónomas, qué vas a hacer con el objetivo de déficit, pero no del déficit, porque el problema es que no nos estamos gastando el dinero en inversión de infraestructuras, no nos estamos gastando el dinero en planes que permitan incentivar el empleo de verdad, nos lo estamos gastando en financiar el circulante, es decir, en financiar gasto corriente. Para mí es uno de los grandes problemas. Es decir, anoche se montó en cólera por el planteamiento de decir, bueno, podemos devolver creo recordar que fue Iglesias quien le preguntó a Rivera, diga, ¿está usted planteando devolver las competencias? Bueno, no nos rasguemos las vestiduras. Yo he oído a dirigentes de Podemos plantear devolver competencias. ¿Qué hay de malo en establecer determinadas competencias que por economía de escala estarían mucho mejor centralizadas que así, cuando además no tenemos dinero para pagarlo? Lo señalaba hace 20 minutos precisamente Norberto Pico. Norberto, precisamente... lo estaba oyendo. Es que tienes toda la razón, Vicente. Es que lo tratan como si fuese una cuestión que atañe a la dignidad de las personas. Es decir, que la política sanitaria se decida en Barcelona o se decida en Salamanca, eso no atañe a la dignidad de las personas. Lo que atañe a la dignidad de las personas es que no se las atienda correctamente cuando van al médico. Efectivamente. O atañe a la dignidad de las personas que no tengamos para pagar el gasto farmacéutico, y que por tanto los farmacéuticos no puedan cobrar a tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, y parece muy lógico, visto desde el punto de vista empresarial, que centralizar todas las compras, que tener una gestión única, aplicar economías de escala y de magnitud a 2 fuentes de gasto tan importante como es la sanidad y la educación, parece bastante razonable. Y esto no supone eliminar las autonomías, propiamente dicho, se pone racionalizar. Y que además todos lo hacemos en las economías domésticas, y yo he hecho en falta en la política muchos planteamientos de economía doméstica. No, y que lo hace, por ejemplo, Podemos con su propia organización. El partido de Pablo Iglesias es un partido bastante centralista cuando se trata de hablar de su gestión interna, ¿no? Porque lo de los círculos y eso, bueno, pues es la mascarada para contentar al público. Pero en realidad luego las decisiones, quien las toma es un comité central al estilo de los viejos comités centrales de los partidos comunistas. Entonces, claro, lo que quiere uno para su propia organización, porque entiende que es positivo, sin embargo, no lo quiere para España. Pero no lo quieren para España porque al final lo que se está poniendo de manifiesto es que aquí interesa mucho más el poder y el posicionamiento político que la estrategia puramente económica. Pero como estrategia económica clama al cielo, es decir, que podemos racionalizar el tema del déficit, escúchame, y dedicarlo, que yo no digo que no haya que negociar probablemente un aplazamiento, no soy muy partidario de estas políticas
exhaustivas que se están practicando. De hecho, al final lo que estamos viendo es que los distintos países, gracias a estos altos niveles de austeridad, no están incentivando el consumo interno y que, por tanto, estamos viendo cómo las economías van cayendo una detrás de otra. Es decir, empezó teniendo problemas Grecia y ya tiene problemas hasta Francia. Pero, fuera de esto, oye, vamos a ver, los objetivos hay que cumplirlos. Entonces, ¿hay posibilidades de reducir el déficit estructural? Sí. ¿Cómo? Reestructurando el estado de las autonomías. Oye, cuando vengan mejores tiempos, pues si hay que volverlos a dar, pues ya se darán o no se darán, pero económicamente en estos momentos no es factible. Y insisto, y no entro en implicaciones políticas, es decir, pero técnicamente no es factible. Entonces, uno no puede tener aquello que no puede pagar. Porque si seguimos manteniendo esta situación de tener aquello que no se puede pagar, es que estamos entrando en un punto de no retorno. Es que, claro, cualquier medida de incentivación va a requerir de una inversión. Y el problema es que estamos llevando las cosas tan al extremo que cómo vamos a conseguir ese dinero para invertir. Porque no nos equivoquemos que debemos ya más del 100% del PIB. Y en esto, Vicente, que tú que estás, la verdad, haciendo una labor magnífica estudiando los programas económicos de los 4 partidos que aspiran a ocupar la Moncloa, en esto entiendo que hay una línea común, ¿no? En ninguno de los 4 partidos se propone esa racionalización del gasto de las comunidades autónomas. No, en ninguno. Claro. En ninguno. Es verdad que sí que hay algunos que plantean, como es concretamente el caso de Ciudadanos, de determinada reestructuración del gasto, pero claro, curiosamente, pegan el tiro en las diputaciones. Y viendo desde el punto de vista de los incumplimientos de déficit y del coste, al final las diputaciones es el menor coste. Bueno, el Senado es otra historia, pero las diputaciones, junto a los ayuntamientos, son los únicos que han hecho los deberes en el 2015. Hombre, no parece muy razonable canalizarlo. Y además, yo creo que las diputaciones tienen un sentido en la medida en la que no podemos pensar que todo es Valencia o que todo es Cataluña, ¿vale? La estructura de municipios española es muy diversa porque España es muy diversa, entonces nada tiene que ver. ¿Os imagináis otras zonas donde no hubiera un ayuntamiento de ayuntamientos que tienen importantísimos pequeños ayuntamientos dispersos que por sí mismos no tienen medios? Es decir, yo creo que las diputaciones tienen un sentido. Pero es lo único, Norberto, es lo único que plantean en los programas. Desde luego, dar un corte directamente, que no digo en competencias, sino simplemente trasladar determinadas competencias para aplicar economías de escala, no lo contempla ninguno. Y en eso la verdad que perdieron una oportunidad magnífica, claro, porque no lo contemplan, ¿no? Porque son reos del autonomismo, los 4 grandes partidos, perdieron otra oportunidad también de decirle, porque claro, efectivamente Pablo Iglesias le echaban cara a Albert Rivera, digamos, algo tan grave como lo que estamos diciendo, ¿no? Que se quisiese devolver las competencias en sanidad, en educación. Perdieron una oportunidad magnífica. Si lo creyesen, yo por ejemplo, si hubiera estado allí, le hubiera dicho, pues mira, Pablo Iglesias, efectivamente, yo creo que se devuelvan las competencias en educación, entre otras cosas para que magníficos profesores como tú pudieseis dar clase en Cataluña, porque a día de hoy tú no puedes dar clase en Cataluña, porque no se prima que tú puedas comunicar toda tu sapiencia a los alumnos, sino lo que se prima allí es que no sabes catalán. Entonces, como no sabes catalán, no puedes dar clase. Entonces, queremos recuperar la competencia para que a personas como tú, que sois magníficos profesores, podáis dar clase en catalán. Pero Vicente, soy Juan Antonio. Al final te escucho y cada día se aprende más contigo, pero lo que me queda es lo que has dicho, ¿no? Los 3 partidos que van a por el gobierno, que no están en él, diagnostican bien, pero fallan, o yo no creo que fallen, sino que no son errores, sino que nos cuentan lo que quieren, ¿no? Con políticas falsas imposibles de cumplir, y el que está en el gobierno no falla, porque claro, no se va a diagnosticar mal todo lo bien que lo ha hecho y vaya exactamente. O sea, que la lógica al final es aplastante, ¿no? Como tú comentas, efectivamente, porque no lo ha hecho tan bien como, es decir, porque si hiciera un diagnóstico se pondría de manifiesto que muchas de las cosas le han salido de rebote, la gran mayoría de las cosas le han salido de rebote. Y al final tampoco lo que plantea tiene cierta coherencia, porque lo que subyace detrás de esto es que al final tenemos menos autonomía desde el punto de vista económico para tomar acciones y tomar medidas. Pues tengo que cortaros, porque son las 10 pasadas ya.
Vicente, muchísimas gracias. Gracias una semana más. Un abrazo, Vicente. Muchas gracias por tu análisis. Te vuelvo a decir lo mismo que te decía Norberto. Gracias por evitarnos la labor a los demás de estudiar los programas económicos de los partidos. Vicente Montañez, socio directivo de alquilerejecutivo.com. Una semana más dejándonos pinceladas de conocimiento en esta tertulia de Territorio del Lince. Vicente, un abrazo fuerte. Abrazos de fuertes para todos. Hasta luego. Y insisto, sobre las 10 pasadas